aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Y aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, y aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir amén? Gracias a Dios por esos momentos que hemos estado alabando y glorificando el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es algo hermoso oír a los siervos de Dios. Quiero que tomen asiento unos minutos, porque después que entramos al mensaje se nos olvida ya todo, ¿verdad? Y tenemos que agradecer y dar saludos a ustedes. Primeramente, reciban ustedes saludos del hermano Billy García, el representante de nuestro hermano Bernabé García. Nos manda a saludar, no está aquí, pero en espíritu aquí está, amén. Nos mandan a saludar en el nombre del Señor Jesucristo. Y mi esposa, la hermana Cuquita, María Refugio, y la congregación Jericó, Guadalajara, les manda a saludar a ustedes. Quiero decirles que estoy muy contento y agradecido por las atenciones que nos han dado aquí en Saltillo, nuestro hermano Saúl y su apreciable esposa, nuestro hermano Alejandro Alcázar y nuestra hermana Linda, que nos han atendido de maravilla y les damos las gracias, ¿verdad? Siempre digo que no merecemos tanto, pero bueno, a Dios le place, a Dios le agrada y bueno, el nombre de Dios sea glorificado. Quiero saludar al ministerio que está presente, nuestro hermano Gerardo, que vino desde con mucha anticipación, Gerardo y su niño que está aquí, amén. Quiero saludar y quiero saludar también al hermano Pedro Pineda, que nos trajo la palabra muy tremenda, muy hermosa en esta mañana. Y a su apreciable esposa que también le acompaña. Los saludo desde aquí al hermano Gámez, Eligio Gámez, que nos trajo el mensaje en la anoche, ¿verdad? Y fue de grande bendición. ¿Cuántos recibieron algo de Dios anoche? Todos recibimos algo de Dios, y Dios en su multiforme sabiduría nos habla y nos enseña y nos va formando y nos va haciendo lo que Él quiere que seamos. Amén. Muy bien. Entonces, gracias a Dios por el ministerio que ha apoyado esta convención, ministros que no los conocemos, tal vez de vista, pero no de nombre, pero de diferentes lugares que están aquí. Gracias, hermanos, a ustedes hermanos locales y de otros lugares. Son bienvenidos y un agradecimiento personal por apoyar a nuestro hermano Saúl en estas actividades. Quiero decirles que me acompaña mi hermano Miguel Reyes, el hermano Pablo Junior, mi hijo, les manda a saludar a ustedes muy cariñosamente. Hoy no pudo estar aquí, pero bueno, les manda saludos. Amén. Creo que estamos bien. Vamos a ponernos de pie, hermanos.
y vamos a tratar de tomar algo de la palabra. Dios es multiforme. Dios nos habla de muchas formas, de muchas maneras. Cada vaso que Dios utiliza tiene un llamamiento realmente diferente a otros. Es una particularidad en cada ministro, porque es un llamamiento distinto, es una persona distinta, con un cierto grado de revelación distinta, pero todo, hermanos, va enfocado a hacer más grande la alabanza del Señor y a tomar de esos ministerios algo que nos hace falta para ir creciendo a la estatura de un hombre perfecto. Así es que yo estoy muy contento por los ministros que han tomado parte. Me perdí el día viernes cuando predicó nuestro hermano Gerardo Munive y bueno, otros hermanos que predicaron. Me gusta escuchar más que predicar. Y bueno, pero gracias a Dios porque ellos tuvieron la oportunidad de traerles alimento en ese día. Bueno, hoy no es ayer ni es antier, hoy es hoy. Amén, hermanos. Entonces vamos a tratar de traer algo sobre el tema redención a través de la sangre. Y les voy a pedir que abran ustedes a Levíticos 16. No son las grandes cosas que nosotros pudiéramos decir, porque ya todo está dicho. Realmente Dios ya nos trajo la palabra revelada a través del profeta. Nosotros lo que hacemos es repetir, ¿verdad? Como una grabadora, repetir aquellas cosas que nos han sido dadas por Dios. Quiero que abran ahí en Levítico 16, el versículo 5, dice de esta manera: y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Muy bien. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo al desierto. Pero el verso 9 dice así: y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Entonces, nuestro pensamiento en esta tarde o en esta mañana es los 2 machos cabríos. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor. Oh Dios, por darnos el privilegio de estar aquí en Saltillo. Señor, por muchos años estuvimos viniendo a este lugar, y cuando entramos a esta ciudad, nuestra mente y nuestro corazón se remonta a muchas experiencias que tuvimos en tiempos pasados. Y Señor, el tiempo ha pasado realmente. No somos lo que éramos ayer, Señor, pero una cosa sabemos, que en nuestra vida somos las mismas personas, pero con un cambio en nosotros, Señor, con una transformación. Y Dios, en esta mañana
Mi único deseo es poder ayudar a tu pueblo un poquito. Señor, así es que tú sé con nosotros, sé conmigo que voy a tratar de hacerlo, y sé con tu pueblo que pueda abrir su corazón, su mente, y que la palabra pueda, Señor, caer en terreno apropiado. Señor, tú eres el maestro, nosotros nomás nos dejamos llevar por ti, así es que ayúdanos, Padre Celestial, y al final de este servicio te daremos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Saluda a su hermano, dele una sonrisa y dígale: hermano, Dios te bendiga. Es la mejor palabra que nosotros podemos decir a una persona. Dios te bendiga. Muy bien. Vamos a cantar Sublime Gracia y luego se sientan. Ya se fueron los músicos. Ok. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz, salvo. Yo ciego fui, mas hoy veo, tomen asiento, hermanos. Gracias. Voy a leer esta otra escritura, que es una de las escrituras bases del tema la redención a través de la sangre. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Muy bien. Muy bien, hermanos. Hemos tocado realmente ya por mucho tiempo, casi más de un año, este tema, y no lo terminamos, porque la palabra de Dios es profundidad de profundidades. Y entre usted más le busca y más le lee, la revelación de Dios fluye como ríos de agua viva. ¿Me entiende? Entonces no podemos hacer un alto, ¿verdad? Tenemos que continuar hacia adelante. Hemos tomado lo que significa la palabra redimir, redención. Que habla la Biblia, ¿verdad? Que solamente nos enseñan que venía un Cordero perfecto a la tierra. Bueno, todas esas cosas, ya de una manera o de otra, a través de cintas, a través de las predicaciones por el internet, por las reuniones a las cuales hemos asistido, nos han ayudado para continuar adelante. Amén. Pero en este día, en esta hora, yo quiero tomar este tipo, ¿verdad? De estos dos machos cabríos, ¿verdad? El apóstol San Pablo dijo en 1 de Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre,
dejé lo que era de niño. Entonces, cuando uno es niño, hermanos, tiene pensamientos muy tremendos, que muchas veces los niños, nuestros niños, nos meten en problemas graves, porque nos hacen preguntas del universo y como contándome yo el primero, nunca fui a la escuela, entonces no les puede uno contestar una respuesta acertada. Amén. ¿Por qué? Porque los niños piensan así. Son muy tremendos, ¿verdad? Hacen preguntas y nos meten en problemas a nosotros los padres. Pero dice aquí el apóstol San Pablo que cuando él era niño, pensaba como niño, hablaba como niño. ¿Me entiende? Y juzgaba como niño, pero cuando ya llegó a ser hombre, amén, dejó lo que era de niño. Y el profeta lo menciona esto ahí en el libro del rapto. Y obviamente que el profeta dice muchas cosas como cuando él empezaba a predicar siendo un joven. Bueno, pero el profeta dijo algo semejante. Y lo mencionó el hermano Pedro en esta mañana. Que dijo el profeta en el poderoso conquistador en el párrafo 29, dijo, cuando yo era niño, yo pensaba que Cristo me amaba, pero que Dios me odiaba. Fíjese bien, yo pensaba que Cristo me amaba, pero que Dios me odiaba. Porque Cristo, hermanos, había muerto por mí, pero Dios tenía algo, yo pensaba que tenía Dios algo en contra de mí, dice el profeta, pero luego me vine a dar cuenta que Cristo es el corazón de Dios. Imagínese usted que el hombre de una manera normal piense una cosa y luego haga otra. Hermanos, todos los malos o buenos pensamientos vienen del corazón. Todas las buenas acciones o malas acciones salen del corazón. Amén, amén. Entonces, Dios, hermanos, en su corazón realmente nos amaba y nos amó. Por eso mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Amén. De tal manera amó Dios al mundo. Pero si usted se va a la Escritura, usted puede llegar a entender, sin contradecir lo que dijo el profeta, que nosotros cuando Adán pecó, hermanos, en representación, porque él nos representó en el huerto del Edén, de una manera representativa, estábamos en él. Amén. Y cuando él pecó, hermanos, nos constituimos nosotros en pecadores. Amén. Y nos constituimos en enemigos de Dios, en enemigos de la palabra. Amén. Por eso es que durante mucho tiempo, hermanos, nosotros venimos cargando esa situación de que nosotros hemos sido constituidos pecadores por el pecado que cometió nuestro padre Adán en el huerto del Edén. ¿Ok? Y esa cosa nos viene siguiendo. Por eso es que cuando viene el Señor, hermanos, en los tipos que Él menciona, de que iba a venir un Redentor, hermanos, la sangre de los corderos, la sangre de los animalitos, de los machos cabríos, y la sangre de la vaca bermeja, todas esas cosas solamente eran la química de la sangre, que solamente, hermanos, al hacer el sacrificio, solamente cubría los pecados de nosotros. Y lo cubría nada más, pero no lo aniquilaba. Porque el cloro de la sangre que es del Señor Jesucristo, la sangre inmaculada, la sangre que no es ni gentil, ni es samaritana, ni es hebrea, sino que es la sangre de Dios, es el cloro divino, hermanos, que iba a tomar realmente nuestros pecados y los iba a mandar al mar del olvido, al libro sin memoria, donde jamás Él se podía acordar de ellos. Nosotros los humanos, por eso es que nosotros los humanos
cuando no hemos llegado al lugar que debemos de llegar, ¿verdad? Como hijos de Dios en un camino como este, verdaderamente perdonamos a nuestro semejante, pero en muchas ocasiones no olvidamos. Cuando alguien nos ofende, hermanos, nosotros viene el que nos ofende y nos pide perdón y luego le decimos, está bien, te perdono, pero queda algo adentro. Si la persona no tiene el Espíritu Santo dentro, verdaderamente queda como una raicilla ahí. Y cuando tenemos la oportunidad o que el diablo nos utiliza, lo volvemos a echar en cara otra vez a la persona a la cual le perdonamos. Esa es una cosa totalmente incorrecta, ¿verdad? Porque cuando nosotros perdonamos, si tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida, si tenemos el Espíritu Santo, si declaramos, hermanos, que no solamente fuimos creados, concebidos en el vientre de mamá a través de iniquidad y de pecado, y que no solamente fuimos formados a través de esa madre en el vientre, sino que fuimos hechos, hermanos, nacidos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ese Espíritu Santo nos hace olvidar lo que nosotros perdonamos de nuestros hermanos que nos ofendieron, y también que nosotros ofendimos, ellos nos perdonan a nosotros. Es una reciprocidad. ¿Por qué, hermanos? Porque la sangre de Jesucristo corre por nuestras venas. De una manera invisible, lo que Dios quería, hermanos, es que la sangre, la vida, la sangre no es la vida, pero la vida está en la sangre. Y cuando Él iba a tener el tiempo, iba a venir el tiempo en el cual iba a vertir su sangre, esa sangre la vertió en la cruz del Calvario para que esa sangre, la vida que estaba en esa sangre, o sea, el Espíritu Santo, viniera a nosotros y nos hiciera una transfusión. Amén. Ahora, yo sé que muchos no creen en las transfusiones de sangre. Prefieren morirse, ¿verdad? Pero no quieren transfundirse. La transfusión es pasar una sangre de un ser humano a lo otro humano. Amén. Y muchos necesitan esa sangre y verdaderamente no la obtienen porque no creen. Prefieren morirse. Pero la Biblia nos habla de la transfusión. El profeta nos habla de la transfusión. Amén. Y entonces cuando nosotros creemos, hermanos, como dijo el hermano Eligio, al nacer en pecado, traemos una sangre contaminada, pecaminosa. Pero cuando el hombre cree en la palabra y se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, automáticamente, hermanos, de una manera invisible, oiga bien, de una forma invisible porque no se ve, ¿me entiende? Empieza el Señor a quitar esa sangre. ¿Cuál sangre, hermanos? Los adulterios, la fornicación, la inmundicia. Empieza a cambiar todo eso. Perdona nuestros pecados pasados. Entramos a justificación. Amén. La sangre de Jesucristo, la palabra corta esa serpiente, vieja raíz del mal que está en el ser humano, la cual nos hace odiar, nos hace ofender, nos hace ser pecaminosos. Es cortado el pecado que nosotros, hermanos, cometimos durante muchos años. Pero la vida y la cabeza está dentro todavía del ser humano en justificación. ¿Dicen amén? Entonces, el ser humano está siendo formado, creado de una manera. Amén. Y a medida que van pasando las etapas, está siendo formado. Cuando el hombre llega a la santificación a través de la palabra, es Dios santificando al hombre, formándolo, hermanos, de una manera distinta a lo que fue en justificación. Amén. Por eso dice la Biblia que nosotros, el pueblo de Él, es creado, formado y hecho. ¿Hecho a qué? A la imagen del Señor Jesucristo. Y cuando se llega en esa etapa, hermanos, verdaderamente ya no somos nosotros viviendo, ya no somos nosotros mirando, ya no somos nosotros realmente actuando. Es el Señor Jesucristo actuando, mirando y caminando a través de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque ha habido esa transfusión.
¿Ok? Entonces, en la santificación, dijo el profeta, llega la palabra y la palabra quita esa vieja raíz del mal. ¿Cuál? La serpiente. Amén. La quita totalmente. La etapa más crucial y más difícil es cuando estamos en la santificación, en la formación para llegar a ser hecho. Amén. Es la etapa difícil porque pensamos que ya lo tenemos. Pensamos que ya lo tenemos. Es un proceso, es una cierta etapa del Espíritu Santo, pero todavía no lo tenemos. Amén. Pero cuando la palabra de Dios dice, santifícalos en tu verdad, mi palabra es la verdad. San Juan 17:17, la serpiente es quitada de allí, y entonces ahí el peligro es que la persona se puede llenar de teología, se puede llenar de mucho conocimiento, se puede llenarse de ciertas supersticiones, se puede llenar de tantas cosas, hermanos, que piensa que ya sabe más que el pastor, que piensa que mejor es más cristiano que todos los demás. ¿Ustedes no han visto ese espíritu en sus localidades? De que hay personas que dicen, yo soy el único que vive la palabra y aquí no hay nadie que viva la palabra más que yo. Ese es un espíritu incorrecto. Estamos en un proceso y nosotros, hermanos, que estamos más arriba, considerándonos nosotros mismos, tenemos que sobrellevar a aquellos que empiezan apenas, aquellos que están en su primera etapa, aquellos que están en su segunda etapa. Entonces, cuando estamos en la segunda etapa, estamos vacíos. Ya Dios quitó esa vieja raíz del mal, pero si se descuida la persona puede llegar otra vez a retroceder. ¿Qué le pasó a Judas? A Judas no llegó al nuevo nacimiento, no llegó a Pentecostés, porque nomás llegó, hermanos, a la segunda etapa, a santificación. Y en santificación echaba fuera demonios. Amén, hermanos, y hacía milagros. Y todo lo que usted ve que se hace, ¿verdad? Pero cuando estuvo a punto, hermanos, de recibir el Espíritu Santo, de llegar a Pentecostés, él no quiso llegar, entregó a su maestro, lo entregó para ser crucificado, amén. Y entonces él regresó, y cuando agarraron al Señor para llevarlo a la cruz del Calvario, la conciencia de él, hermanos, no soportó y se ahorcó. ¿Se fija usted? Nadie tiene el derecho de quitarse la vida. Nosotros no somos los autores de esta vida. El autor de esta vida es Dios. Y Él es el único quien puede quitar la vida o puede dar la vida. ¿Se fija? Entonces, por eso es que cuando la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque lo que quiere el Señor es el corazón de la persona. No quiere lo de fuera. Aunque cuando viene ese cambio, hay una transformación total de cuerpo, espíritu y alma. Amén. Pero lo que Él le está tirando es al corazón. Porque del corazón, San Marcos 7, Mateo 15, amén, salen los buenos o los malos pensamientos. Ok, bueno, entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? ¿Verdad? Que es necesario nacer de nuevo. La primera doctrina que trajo el Señor Jesucristo es necesario nacer de nuevo. ¿Verdad? Entonces, cuando santificación nos lleva al nuevo nacimiento, entonces es cuando baja la paloma del Espíritu Santo y se posa en el corazón de las personas. Entonces esa persona se olvida de Gálatas 5, 17 al 21. Adulterios, fornicaciones, lascivias, inmundicias, pleitos, iras, contiendas, disensiones, enemistades y cosas semejantes como la marihuana, como la cocaína, como la morfina, como todo eso. Amén, hermanos. Se olvida porque ha habido una transformación, ha habido una transfusión en esa persona. La vida que está en la sangre de Jesucristo
ahora está en el creyente, renacido por el Espíritu Santo. Y entonces ese individuo, esa persona, ese hermano, esa hermana, reflejará caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es cuando verdaderamente, teniendo la propia vida de Dios en usted, se puede compadecer de las necesidades de otros. Usted puede ser, como se dijera, a usted Dios le da todo. Amén. Estamos hablando de la redención a través de la sangre. Como usted ya tiene la sangre de Jesucristo, la vida de Él, usted, hermanos, puede interceder por otros. Por eso dijo el apóstol San Pedro: vosotros sois real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido. Amén. Entonces, si el Señor vino en su oficio como el Hijo del Hombre, profeta, nosotros somos hijos de hombre. Amén, porque somos hijos de un profeta. Y en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero no solamente somos eso, también somos sacerdotes, que podemos compadecernos del hermano, podemos compadecernos de la hermana, podemos compadecernos del enfermo, del necesitado, del que está cautivo, del que está encarcelado, del que está en problemas. Amén. Sí, hermanos. Recuerde usted, ahí nosotros podemos ser redentores. Nosotros podemos sacar a alguien de la cárcel. Y no somos Jesucristo, pero Jesucristo está en nosotros. Tenemos la propia vida de Él. Y si tenemos la propia vida de Él, miramos un cautivo, un encarcelado, le podemos dar palabras de aliento y lo podemos rescatar de allí, no por la fuerza de nosotros, sino por la virtud del Espíritu Santo que mora en vosotros. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. El que cree en mí, cosas mayores Él hará. Y dice la Biblia, y dijo el profeta: vosotros haréis cosas mayores que estas, refiriéndose a la iglesia. Cuando se refiere de una manera individual es al profeta, pero cuando el profeta lo aplica a la iglesia, nosotros tenemos los mismos atributos que tiene el Señor Jesucristo. Y si Él pagó el precio en la cruz del Calvario, nosotros también tenemos que pagar el precio aquí. Y al pagar el precio, usted intercede por alguien. Amén. Ahora, mírese. Isaías 61. Abra usted su Biblia ahí en Isaías 61. Dice allí: el Espíritu de Jehová es sobre mí. O el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres. Ahora, nosotros predicamos las buenas nuevas a los pobres. ¿Por qué? Pues es un ministerio del Señor Jesucristo. Pero Él dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, las buenas nuevas, amén, a toda criatura. ¿Por qué, hermanos? Porque el profeta dijo que nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo está sobre nosotros y en nosotros, y nos da esa atribución de predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, las mujeres pueden predicar el Evangelio, no detrás de un púlpito, pero pueden predicar el Evangelio a su vecina, los hombres a su vecino. Amén. Pueden mostrar con sus hechos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Amén. Ahora, miren lo que dice: a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿No se le hace a usted que eso es redención? Ahora, esta es una profecía que estaba ahí, dada por el Espíritu Santo a Isaías,
pero que iba a tener un cumplimiento cuando viniera el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Eso iba a hacer el Señor Jesucristo, pero también nosotros lo íbamos a hacer. Dicen amén. Ahora dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, o sea, el día de gracia. A pregonar el día el año de la buena voluntad, dice, de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora, esta escritura se cumplió cuando vino el Señor Jesucristo en San Lucas 4. Abra usted su Biblia allí. Bendito sea su nombre. Dice allí, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, o sea, abrió en Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad, amén, a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio el ministro. Amén, porque esa otra parte era para otro personaje. Era para Jesús en otro personaje. Amén. Por eso estamos tratando de hablar los dos machos cabríos. Amén. Sí, hermano. Porque usted puede ver en la escritura así, de esta manera, el esposo y el compañero del esposo. Amén. El ave macho, esa palomita, y la hembra. Amén, hermanos. Los dos machos cabríos, yo creo en sinceridad que era un macho cabrío masculino y un macho cabrío femenino. Yo lo creo así. Ahora usted dirá, hermano, no estoy de acuerdo. Está bien, déjelo quieto. ¿Verdad? Porque la Biblia así viene. La Biblia así nos enseña. Amén. La Biblia habla del Hijo del Hombre, amén, que es Jesucristo, y luego habla de uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el semejante al Hijo del Hombre? Jesucristo, pero en un hombre. Amén, hermanos. Y todo eso es parecido. Esos dos machos cabríos sean parecidos, casi igual, semejante el uno al otro. Amén. Nada más que uno venía a cumplir un oficio, un sacrificio específico, y otro venía a cumplir otro oficio específico. Ambos representaban a Cristo. Amén. Ambos representaban la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Amén. Es decir, la muerte y sepultura y resurrección de Cristo. ¿Cómo nosotros sabemos que Cristo resucitó? ¿No más porque dice este libro? ¿Creen ustedes que Jesucristo resucitó? El que pagó el precio en la cruz del Calvario por usted y por mí, fue sepultado, fue crucificado, sepultado, y fue a las regiones más bajas de la tierra a predicarle a las almas encarceladas. Amén, y se levantó victorioso. Eso dice la Biblia. Un domingo por la mañana, hermanos, se levantó victorioso de la tumba. Amén. Y nos dio vida. Y nos dio vida en abundancia. Cuando Él hizo eso, hermanos, nos perdonó nuestros pecados. Amén. Nos justificó con su sangre.
Oh, hermanos, nos reconcilió la enemistad que había entre el hombre y Dios, y entre Dios y el hombre hubo una reconciliación. Amén. Por eso es necesario nacer de nuevo, porque cuando el hombre nace de nuevo, se reconcilia con su Padre Celestial. Y mientras no acepta a Jesucristo, la deuda sigue allí. La culpabilidad sigue. Amén. Y un día cuando venga el juicio del trono blanco, hermanos, nos vamos a encontrar con Él y va a haber un juicio en el cual los que no aceptaron van a recibir un pago. Sin embargo, los que aceptaron como su único y suficiente Salvador, les va a decir: benditos de mi Padre, entrad a las moradas que han sido preparadas para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué desde antes de la fundación del mundo? Porque nosotros, hermanos, tan solamente estamos llenando un papel aquí, un drama. Hay un drama que se hizo desde antes de la fundación del mundo. Amén. Hay un plan de redención desde antes de la fundación del mundo. Y usted fue redimido desde antes de la fundación del mundo. Usted fue redimido desde antes de la fundación del mundo. Pero, hermano, vino a nacer en este tiempo. Ahora, yo considero que usted no fue arrojado de la eternidad. Usted fue manifestado en la tierra. El que fue arrojado de la eternidad fue Lucifer y sus ángeles, los cuales no tienen parte ni suerte en esto de la salvación. Ok, solo la novia, solo aquellos que se quedaron al lado del arcángel Miguel, son aquellos que entrarán en este negocio de la salvación. Amén. Ok, entonces fuimos desde antes de la fundación del mundo. Por eso cuando se oye la palabra y que alguien la está oyendo y que algo le suena familiar, que algo como que le agrada lo que se está hablando, es que hay un abismo, hermanos, en él, clamando por ese otro abismo. Amén. ¿Por qué? Porque hay algo, no nos acordamos, pero hay algo dentro de nosotros, la simiente de Dios, que nos dice: es cierto, debo de aceptarle a Él, debo de corregirme, debo de perdonar, no debo ser rencoroso, no debo guardar raíces de amargura. Hermano, ¿por qué? Porque el abismo que está en nosotros está clamando por el otro y el otro está clamando por esto. Y tiene que haber un abismo que responda a ese llamado. Y ese abismo que responde es la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, posible voy muy recio. Pero mire, por eso el Señor quiere el corazón de la persona. Como dijo, me dijo alguien, ¿qué el Señor es carnicero? ¿Qué? No. No es carnicero ni nada que se parezca. Ahí está la simiente de Él. En el alma, en el corazón de la persona. Amén. Ahí está la simiente de Dios o la simiente del diablo. ¿Se fija usted? Si oyeres hoy tu voz, no endurezcáis vuestros corazones. Todo es cuestión de corazón a corazón. Amén. Y si Él mandó a su Hijo el corazón de Dios, entonces tenemos que llegar a tener el mismo corazón de Dios. Todos los atributos que Él tuvo, la novia los debe de tener. ¿Ok, hermanos? Así es de sencillo. Ahora, fíjese usted. Vamos a ir adelante. Vamos a ir aquí, porque el corazón, hermanos, es el que bombea la sangre al cuerpo. ¿Quién es el que bombea la sangre al corazón? Entonces Jesucristo bombea la sangre, su vida, la revelación, la bombea a las arterias del hombre. Amén, hermanos. Espiritualmente hablando, la revelación viene por las arterias, por esto, por aquello. Es la parte medular de un ser humano. Un ser humano no puede vivir sin corazón. Podrá vivir sin un brazo, sin dos brazos, sin un pie, sin ningún órgano. Que le falte un órgano puede vivir, pero sin corazón. Entonces, el corazón, hermanos, es la parte importante que fue creado del hombre. Es la creación,
Es el punto de apoyo, hermanos. Es el fundamento de una persona, el corazón. Amén. Y ya siendo humanos nacidos, hermanos, el corazón es el que bombea la sangre a los demás miembros. En el ministerio, el corazón, Jesucristo, bombea la sangre al ministerio. Amén. En lo individual es lo mismo. Nuestro corazón bombea la sangre a nuestros órganos. Amén. ¿Se fija usted? Entonces, es como la piedra angular de un ser humano. Es el fundamento de un ser humano. El profeta dijo, en la unión invisible de la novia, dijo que es una simiente, ¿me entiende? Cae la simiente del macho en la mujer, en ese terreno fértil, en ese óvulo fértil, y es algo que late. Al rato se va formando esa célula, ¿me entiende? Es el corazoncito que va a ser, que usted va a tener y que yo voy a tener. Amén. Y luego de ahí viene la columna vertebral. Lo dijo el profeta, ¿verdad que no todo fue columna vertebral? Y luego viene a los huesos, viene a los brazos, no todos fueron brazos. Viene a las piernas, no todos fueron piernas. Bueno, riñón, no todo fue riñones. Amén, hermanos. Así es como se fue formando el ser humano, biológicamente hablando, científicamente hablando. Amén. Entonces, dentro de lo espiritual es lo mismo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Pero ese ser tiene un corazón y tiene una cabeza. Amén, hermanos. Ok. Mire bien. Vamos a entrar aquí a Levíticos para ver esto. Porque hay tantos, hermanos, hay tantas cosas, ¿verdad?, que el profeta nos ha dejado, que nosotros realmente no terminaríamos. Yo escuché una vez al siervo de Dios que dijo, verdaderamente no terminaría yo de decirles a ustedes lo que Dios me ha dado en mi corazón. Y yo cuando lo oí hace años, dije, está exagerando. Perdóneme, porque nosotros sí podemos juzgar. A quien no podemos juzgar es al profeta. Amén, hermanos. Pero cualquier ministerio puede ser juzgado. Yo le puedo asegurar que usted ahorita me está juzgando a mí. Sí, porque soy un individuo sujeto a que usted me juzgue. Pero si me juzga por la palabra, gloria a Dios. Amén. Pero si me juzga de otra manera, ay Señor, ¿verdad? No lo debería de hacer. Pero somos sujetos a que se nos juzgue. Pero no nos metamos en problemas de juzgar lo que el profeta dijo en su mensaje, porque eso es cruzar la línea entre la misericordia y el juicio. Entonces, cuando la Biblia habla aquí de estos dos machos cabríos, acuérdese, el sumo sacerdote Aarón echó suertes. Amén. La Biblia habla de echar suertes, también en el capítulo 6 de los Hechos se echaron suertes, ¿verdad? Sobre aquellos dos que iban a tomar, uno de ellos iba a tomar el oficio de Judas, que cayó por transgresión. Amén. Y el que eligió la iglesia allí, hermanos, eligió a uno, creo que fue Matías. Dijo el profeta después, nos lo reveló, que cuando eligió la iglesia allí a Matías en vez del otro hermano, dice, fue una elección carnal. ¿Y sabe usted por qué? Porque la iglesia, hermanos, muchas veces se va por los bonitos ojos de ese individuo, el aspecto muy tremendo que él tiene, la personalidad, el estudio y todo eso, ¿me entiende? Se van con la finta, por algo carnal. Por eso es lo que dijo el profeta, que se necesita, ¿me entiende? Que esté el individuo, el pastor encargado, que ya está encargado, se necesita que esté presente y luego el apóstol ahí, hermanos, para dialogar los dos y entonces hacer una decisión antes de llevarlo a la iglesia. Amén. Pero ahí en la iglesia de los Hechos no lo hicieron así. La iglesia nomás votó por Matías y dijo el profeta, fíjese usted, Matías jamás se volvió a mencionar. Y en poniéndonos al lado de Jesús ahí lo dice. Amén. Y entonces,
Cuando el Espíritu dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Amén. Parece que fue en los Hechos 11. Bueno, yo me estoy metiendo eso, no traigo nada anotado. Dice, fue el Espíritu Santo, hermanos, apartando a Pablo. ¿Por qué lo apartó? Para ocupar el oficio de Judas que había caído. Amén. Era Dios, desde antes de la fundación lo había escogido a Pablo, tan solamente en ese tiempo lo estaba manifestando. ¿No les da gusto eso, hermanos? Que estamos aquí porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero hemos sido manifestados ahorita. Ahora, estos dos machos cabríos, en mi opinión, eran dos individuos. Eran dos poderes, pero que hacían uno. Un animal dentro de la Biblia es un poder. Entonces, Aarón hizo eso. Tomó los dos machos cabríos y luego dijo, para expiación, y luego el 6, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación. Ese era algo que hacía él para él y su familia. El 7. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes. Hará Aarón sobre los dos machos cabríos. Vamos, ahí estaban los dos poderes, los dos personajes. Amén, hermanos. Uno representaba la redención de los pecados del pueblo, la expiación de los pecados del pueblo, que se cometían cada año. Amén. Y el otro, hermanos, representaba el que iba a llevar los pecados del pueblo al mar del olvido. Ahora, vamos a hablar claro. Ahora, eso yo lo creo, ¿verdad? Yo lo creo. Miren, usted posible no lo cree, pero quédese calladito nomás. Nomás dígame amén si así es. Ah, qué hermano Pablo. Ahí estaba Jesucristo, a un lado. Amén, hermanos. Y ahí estaba William Branham al otro lado. ¿Lo pueden creer? Fíjense. Esos dos personajes, vino William Branham en este siglo XX, sí, pero él ya era desde antes de la fundación del mundo. El oficio de William Branham era desde antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en este siglo XX. Entonces ahí estaban los dos machos cabríos, se echaron suerte. Estaba, a un lado era el que iba a hacer la redención de la humanidad. Amén. Y al otro lado estaba el que iba a hacer la reconciliación y llevar los pecados del pueblo muy lejos, al mar del olvido. Bueno, dice aquí la escritura que echó suertes Aarón. Dice, y hará traer a Aarón los dos machos cabríos, sobre el cual cayera la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Ahora, nosotros sabemos que ese es Cristo. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuándo? Cuando vino en el año 30, en el año 33 de la era cristiana y pagó el precio en la cruz del Calvario. Aquello era el tipo. Ya el Señor lo había revelado de múltiples maneras que venía. ¿Cuándo lo reveló, hermanos? Lo reveló en Isaías 7, 14. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. En el 9:6 de Isaías. Hermanos, Isaías, el libro de Isaías es una Biblia completa. Por eso creemos que la Biblia tiene 66 libros, porque el libro de Isaías tiene 66 capítulos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Quién era? Jesucristo. Vino el ángel y le hizo sombra a María.
se crió en esa célula, Dios la crió, el óvulo la crió, Él crió todo, y ahí estaba dentro de una mujer, ese ser llamado Cristo, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, siendo criado, formado y hecho, amén. Y cuando nació, hermano, nació el Salvador del mundo. Y usted sabe la historia. Llegó el tiempo en que tuvo que dar su sangre en la cruz del Calvario. Amén. ¿Por quién derramó, hermano Pablo, su sangre? Nada más por la novia. La Virgen Fátima reclama estar bajo la sangre, pero no. Amén. ¿Y sabe usted por qué no está bajo la sangre? Porque no creen en la deidad. Es el punto, hermanos, que la Virgen Fátima no cree. La deidad. ¿Qué es deidad? Dios en el hombre. Oh, el hermano Munive, no, él no tiene el Espíritu Santo. Dios no puede estar en él. Yo sé que sí está. Oh, la hermanita, no puede ser que ella tenga el Espíritu Santo, la vida de Jesucristo en ella. Ahí está. El Espíritu Santo, ahí está en usted. El Espíritu Santo, amén. La gente no cree en la deidad. Y blasfeman en contra de la deidad. Por eso no hacen el rapto. O no van a hacer el rapto. Pero la novia de Jesucristo lo cree todo. Desde antes de que dijera la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aún desde antes de eso. Creen en el fundamento que Dios puso antes de crear los cielos y la tierra. Un fundamento, hermanos. Amén. Y luego hubo lo que nosotros conocemos como una fundación. La fundación es cuando ya el fundamento ya fue puesto, sobre el fundamento se pone la fundación. Amén. ¿Están de acuerdo? Porque es muy diferente la fundación del mundo al fundamento. El fundamento es antes de que viniera la fundación del mundo, de los cielos y la tierra. Era el fundamento cuando Dios puso el fundamento, y ahí en el fundamento puso una piedra de cabecera. Y era el Hijo de Dios, Jesucristo. Ahí, vea usted Job. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Eso fue antes de que el mundo fuera. Antes de la fundación del mundo. Amén. Házmelo saber. Házmelo saber quién puso la piedra angular. Esa piedra angular es antes de la fundación. Se pone la piedra angular, se acomoda y entonces viene la fundación. Amén. Ok. Bueno. Entonces, hermanos, Jesucristo en Él cayó la suerte de morir por la humanidad, de vertir su sangre en la cruz del Calvario. ¿Dicen amén? Gracias a Dios por eso. Ahora, yo les pregunto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Que si para pagar el precio en la cruz del Calvario, en vez de ser Cristo Jesús, hubiera sido el Cristo de esta edad. Por eso se echaron suertes. Si la suerte en vez de caer en Cristo Jesús, hubiera caído en el Cristo de esta edad, el Cristo de esta edad hubiera tenido que morir en la cruz. Y el Cristo Jesús, amén, hubiera tenido que ser soltado al desierto. ¿Lo creen? Bueno, pero como Dios tiene un plan, desde antes de la fundación dijo, no, mi Hijo, Jesús, por el cual fueron hechas todas las cosas, Él es el que va a pagar el precio. Y la suerte cayó en Él y fue degollado, fue sacrificado. El tipo ese es, pero el prototipo es, he aquí el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo.
¿Quién es ese? Jesucristo. ¿Cuál pecado del mundo? El pecado original de Adán y Eva. Por eso ya no hay ahorita pecado original, porque ya Cristo lo quitó en la cruz del Calvario. El pecado del mundo todavía está en mucha gente, en la serpiente, en el corazón. Por eso el Señor dijo en su palabra en Hebreos que hasta que se ha quitado de en medio, cuando la persona nace de nuevo, es quitada de en medio. Amén. Esa serpiente, el pecado del mundo, que manifiesta los adulterios, las fornicaciones y todo. Amén. El Señor Jesucristo no puede entrar allí cuando el mundo está todavía allí. ¿Ok? Bueno, entonces, dice aquí, y echará suertes sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Ese es Cristo Jesús. Amén. Ok. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Ahora, ¿quién es Azazel? Ahora yo digo, es el Cristo de esta edad. Ahora, no me lo crea, pero escudriñe el mensaje. Ahora, mire usted, dice el profeta en Preguntas y Respuestas, Conducta, Orden y Doctrina. Dice ahí, en el párrafo 105, dice, algo semejante a lo del doctor Smith. El doctor Smith era un hombre ilustre, era un hombre instruido, educado, era un teólogo tremendo. Era el líder de los adventistas del séptimo día. Ahora mire usted lo que dijo. Algo semejante a lo del doctor Smith de los adventistas del séptimo día. Con respecto al holocausto del macho cabrío. Está hablando el profeta discerniendo Levítico 16. Sobre el holocausto del macho cabrío. Él dijo que un macho cabrío, ellos sacrificaban 2 machos cabríos en el día del sacrificio, el día de la expiación, y un macho cabrío era sacrificado y el otro se dejaba en libertad. Y entonces él dijo que el macho cabrío, fíjese bien, el doctor Smith dijo que el macho cabrío era sacrificado, representaba a Jesús. Ahí le pegó al blanco, el portador de nuestros pecados, que murió, pero que el macho cabrío que era puesto en libertad representaba al diablo. Ahí no le pegó. Amén, hermanos. Ahí no le pegó. Este doctor en teología, ahí no le pegó. Se fue hasta el otro extremo. Y si usted se fija en este tiempo, la gente está creyendo eso. Los teólogos de las iglesias están creyendo que el macho cabrío Azazel, hermanos, él es el diablo, que llevó nuestros pecados bien lejos. Hermano, dijo el profeta, cuando usted hace eso, usted hace al diablo un creador. Y él es un ser creado. Ahora mire usted lo que dice. Y entonces él dijo que el macho cabrío que era sacrificado representaba a Jesús, el portador de nuestros pecados, que murió, pero que el macho cabrío que era puesto en libertad representaba al diablo, que carga nuestros pecados y entra a la eternidad. ¿Cómo va a ser posible eso? Eso dijo el doctor teólogo. Con ellos. Ahora ven ustedes, cualquiera o cualquier, en mi opinión, si esto llega a un hermano adventista
Yo no estoy diciendo nada con respecto a ese gran hombre, el doctor Smith. Él era un cristiano listo, inteligente, bueno, culto, un creyente, pero para mí, ven ustedes, no tiene sentido. Cuando haces eso, entonces estás haciendo sacrificios al diablo. Ambos, oiga bien, ambos machos cabríos representaron la muerte, la sepultura y la resurrección. Amén. Ambos representaron la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Sigo. Él también murió por nuestros pecados y llevó nuestros pecados lejos. Ambos eran Cristo. Amén. Ahora, ¿por qué sabe usted? Vuelvo a repetir. ¿Por qué sabe usted que Cristo resucitó? Porque vino un mensajero en este tiempo e hizo las mismas milagros, las mismas maravillas que hizo Jesús en su ministerio terrenal. Y cosas mayores hizo este mensajero de la séptima edad, el Cristo. Ahora, William Branham las hizo porque él quiso. Él era un hombre. Por eso cuando lo vieron hacer esas cosas, lo quisieron adorar como si fuera Jesucristo, como si fuera Dios. Dijo, no, no hagan eso, yo soy un hombre. Yo soy el foco, pero Él es la luz. Yo solamente soy un aparato receptor donde el Señor, Dios Todopoderoso, se dignó mandar su Espíritu. Amén. Pero yo no hago esto, Él es el que las hace. Adoren a Dios. Amén. Él reconoció, hermanos, Él reconoció su posición. Y Él nunca dijo que Él era Jesucristo. Cuando le preguntaban, hermano Branham, ¿usted es el Mesías? ¿Usted es el Cristo? ¿Usted es el ungido? ¿Usted es el Hijo del Hombre? Él dijo, no. Yo soy un hijo de hombre. Yo soy un ungido. Yo soy un Mesías. Yo soy un Cristo. Amén. Porque es muy diferente decir el Cristo a un Cristo. Decir el Mesías a un Mesías. ¿Usted es el Hijo del Hombre? No, yo soy un hijo de hombre. La gente me dice que soy un profeta. Amén. Pero yo soy un hijo de hombre. ¿Se fija usted? ¿Cuántos pueden entenderlo? Es sencillo. Ahora, voy a terminar ya. Dice, Él también murió por nuestros pecados y llevó nuestros pecados lejos. Ambos eran Cristo. Así es. ¿Quién puede decir que no es cierto esto? Nadie puede decir que no es cierto. Solamente un incrédulo. Pero realmente Dios, hermanos, así trabaja. Mire, fíjese en los dos palominos de Levítico 14. Eran dos palomitos. Usted lo puede ver lo puede ver en el libro, en las alas de una blanca paloma y en otros mensajes. Pero ahí dice que en la Biblia que se sacrificaba a un palomo. Amén. Y yo creo en realidad que se sacrificó al palomo macho. Y la sangre, hermanos, la ponía el sacerdote en el palomo que quedó. Y ese palomo, hermanos, esa palomita en la cual caía la sangre, hermanos, ¿me entiende? Ya que caía la sangre del macho, ¿me entiende? La echaban al cielo e iba volando, amén, dando una vuelta al mundo, diciendo, santo, santo, santo al Señor, santo es el Cordero de Dios, que quita y borra el pecado del mundo. Una vuelta al mundo, 2 vueltas al mundo, 3 vueltas al mundo, 4, 5, 6, 7 vueltas al mundo. Levantando en alto el pendón del Evangelio de Cristo Jesús. Y levantando en alto que Él era solamente un servidor
de Cristo, el Señor Jesucristo, y haciéndose un siervo para la humanidad. Oh, hermanos, abran su Biblia. Termino con esto. Si tuviéramos tiempos, entraríamos a lo que es literalmente y espiritualmente lo que es Azazel. Nomás les voy a dar un apunte. Toda la gente cree que Azazel, el que dice la Biblia, todas las denominaciones, la gran mayoría piensa que es el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Porque el profeta me lo dijo, que la gente cree. Amén, hermanos, cree que ese Azazel es el diablo llevando nuestros pecados. No, Señor. Es el mismo Cristo pagando el precio, cargando los pecados, y es el mismo Cristo llevando los pecados al mar del olvido. ¿Están de acuerdo, hermanos? Vamos a ver. Abran su Biblia en Miqueas. Yo sé que ya me pasé, perdónenme, hermanos, pero yo termino con esto. Miqueas es el capítulo 7. Por eso, hermano, nosotros tenemos un Dios majestuoso, un Dios maravilloso, que Dios te perdonó los pecados. Amén. Te justificó con su sangre, te reconcilió con Él. Amén. Tú no tienes ningún pleito con Dios, ni Dios lo tiene contigo. Él jamás te va a referir, ¿te acuerdas que te perdoné? Ni te va a decir, ¿te acuerdas? Él no va a decir eso. ¿Por qué, hermanos? Porque Él lo borró del libro y lo mandó al libro sin memoria. ¿Qué Dios como tú? Está diciendo el Espíritu Santo en Miqueas. ¿Qué Dios como tú? Que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad. No retuvo para siempre su enojo. Entonces Dios sí estaba enojado. Amén. Porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham. Cuando habla Abraham, estamos nosotros, la simiente real. Dice, la misericordia que juraste a nuestros padres desde el tiempo antiguo. Amén. ¿Están de acuerdo? Primera de Pedro 2:24. Pónganse de pie, hermanos, pues no terminamos. Primera de Pedro 2:24. Mire lo que dice allí. Quien llevó él mismo nuestros pecados. ¿Quién los llevó? Él mismo. Ambos machos cabríos eran Cristo. Amén. Ahora, dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, ¿sí? Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oh, bendito sea Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor Jesucristo. Él es digno de esa honra y de esa gloria. A Él sea todo el atributo, toda la honra, toda la gloria, todo el honor. Él es nuestro Dios. Vamos a cantar Sublime Gracia y dejo este lugar. Gracias por su paciencia.
¿No los confundí, hermanos? Ok, con eso me conformo. Porque nuestro deseo no es confundir, nuestro deseo es ayudar. Pero tenemos que decir lo que tenemos que decir. Sublime gracia del Señor. Un tono más alto. Un tono más alto. Más alto el tono. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz como a mí salvó, que aún infeliz salvó. Yo ciego fui, mas hoy veo ya. Perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis culpas. Disculpas, viento